Muy bien, pues vamos a iniciar. Eh, Stephen King es uno de esos autores que son súper mega conocidos. Creo que en todo el mundo se conoce Stephen King y considero que es de los autores que más he leído. Obviamente, pues creo que tiene mucho que ver con que ha escrito bastantes novelas, por ahí alrededor de 100 libros. Y es un autor que particularmente yo me he acercado a él, ¿qué será? Hace unos 5 años. Ya lo había leído de niño, pero no había leído en profundidad. Y ha llegado un momento en el que dije, pues vamos a empezar a leer de este autor porque hay algo que podemos reconocer a Stephen King, que es un autor muy criticado por los grandes críticos de la literatura. Es un autor que ha sido denostado y de hecho en la misma página de Virgulilla, si ustedes se dan cuenta, mucha gente de repente dicen, ay, ¿por qué leen a Stephen King? Que es mal autor, que no sé qué, que tiene libros muy feos. Y algo que yo puedo reconocer como lector, soy un asiduo lector, leo de todo, es que sí tiene varios libros que son medio malillos, pero tiene grandes obras que han marcado la historia de la literatura, desde mi punto de vista. Y creo que este libro que estamos leyendo es un libro muy interesante. No sé si ahondar mucho en la historia de Stephen King. Este es el segundo libro publicado de Stephen King. El primero fue Carrie, pero previamente ya había escrito el de Rabia, que va a ser un libro que va a publicar posteriormente. Y cuando publicó este libro, me está diciendo que tengo problemas en mi red. ¿Qué tal me escuchan? ¿Me estoy trabando o...? No, te escuchas bien. Perfecto, te escucho. Ok, es que me está pareciendo que tengo problemas en la red, pero creo que es mi computadora la que está fallando. Ahorita lo voy a checar. Pero como les decía, este libro es el segundo publicado, pero él, en este momento, cuando publica este libro de El misterio de Salem Slot, él ya tenía por lo menos otros 3 libros en mente y ya tenía otro que era Carretera Maldita, si no me equivoco. Entonces es un hombre que en ese tiempo ya tenía un montón de ideas en la mente y su editor le dijo, si tú publicas este libro, eh, te van a empezar a considerar o te van a encasillar como un autor de libros de terror. Y él dijo, bueno, pues no hay bronca. Y, y a mí me parece que sí es un salto muy importante entre este libro y el de Carrie. Se los comento porque justamente este año también releí Carrie en otro grupo de lectura y me pareció muy bueno. Ya lo había leído hace 3 años y me pareció que es un libro muy interesante y muy novedoso para su tiempo. Y ahorita que vuelvo a releer porque también es la segunda vez que lo leo, me parece bien interesante cómo mejora su ritmo de escritura. Se siente una mejoría en su forma de escribir y se siente muy fluido. Y justamente también este año en otro club de lectura leímos el de este, el Resplandor. Entonces se nota, o sea, yo creo que lees Carrie es bueno, después lees El misterio de Silent Slot es muy bueno y después lees El Resplandor y todavía dices, este autor se fue superando. Creo que cuando le entró a las ondas de las drogas, creo que decayó un poco su literatura, se volvió un poquito enrevesada, aunque muy creativa, pero es un autor que considero que es muy interesante. Otra característica muy interesante de Stephen King es que es un autor que ha conectado mucho su obra. De hecho, si ustedes son fans de Stephen King, se darán cuenta que, hijo de su madre, ahorita mi hijo está aprovechando para jalar el árbol, ahorita que no lo puedo castigar. Este, pero si ustedes ponen mucha atención a la obra de Stephen King, se darán cuenta que este libro en particular está muy conectado con La Torre Obscura. De hecho, varios libros, el eje central de la obra de Stephen King es La Torre Obscura. Varias personas me han comentado, es que hay que leer toda la obra de Stephen King para entenderla. No. Cada libro por sí mismo cuenta una historia y es una historia que por sí misma es interesante y algo que me parece que recalca mucho, particularmente en este libro, es el desarrollo de personajes. Desarrolla y desarrolla y desarrolla bastantes personajes y creo que lo hace de una manera muy interesante. Hay un debate muy fuerte sobre qué tanto qué tanto podemos reconocer la obra de un autor que es tan popular, porque este autor como tal tiene muchísimos libros y es muy popular. Te guste o no el terror o el drama, tiene libros de ciencia ficción, de drama, de todo así, y es bien interesante porque cada año se adapta a un montón de su obra y mucha gente
está consumiendo contenido de Stephen King, ni siquiera se está dando cuenta que lo está consumiendo. Eso es lo paradójico, así de, ay, no, es que Stephen King está chafa. Y dices, ¿ya viste esto? ¿Te gustó? Ah, es de Stephen King. ¿Ya viste esta película de drama? ¿Te gustó? Ah, es de Stephen King. ¿Ya viste esto? O que luego te recomiendan así películas o miniseries y es que esto es de Stephen King. ¿Ya viste esto que está saliendo en estos libros? Ah, estos se inspiraron en Stephen King. Obviamente este autor, si ustedes se dan cuenta, es muy heredero de Howard Phillips Lovecraft. Es muy notorio, muy notorio. De hecho, en este libro hay reminiscencias a Lovecraft, pero bueno, me voy a callar un poco y los voy a dejar participar a ustedes, porque yo la verdad es que sí me puedo considerar muy fan de Stephen King. Me faltan leer los últimos libros. Salúdalos. Hola, soy Leo. Muy bien, entonces les voy a empezar a dar la palabra. Eli y Clau. ¿No? Aquí. Dale, Eli. Va, perdona, pensé que había quedado primero alguien más, pero no sé si alguien al final se arrepintió. Por eso me bugueé. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Primero, hola, tenía 2 sesiones que no pude entrar por trabajo, pero ya por fin me pude reincorporar. Y creo que es la primera vez que me ven por acá. Siempre apago la cámara y no hablo mucho. Ya como mencionaba, bueno, Omar mencionaba precisamente que pues Stephen King es un escritor bastante famoso y bastante criticado. De hecho, pues también está el rumor de que tiene escritores fantasmas, ¿no? De que es tanto la magnitud de libros que escribe que realmente él no los escribe. Que tan cierto sea, yo que me he aventado estas últimas. Yo también soy muy fan de Stephen King, muchísimo. Me falta, yo creo que como la mitad todavía de él, pero he leído bastante. Y estos últimos meses me he abocado en varios libros consecutivos. Entonces digo, no sé qué tan cierto sea eso del escritor fantasma, pero al menos los últimos que me aventé de corredito, pues sí se nota que es como su pluma. Pero bueno, ya entrando de lleno al misterio de Salem Slot, yo no lo releí porque, para ser honestos, yo lo leí hace un par de meses. Entonces dije, bueno, si ya considero que se me están olvidando cosas, pues lo retomo, pero no quería tampoco faltar por acá. Algo que me gusta bastante de este libro, precisamente Omar lo mencionaba, es el segundo libro que al menos le conocemos publicado originalmente en cronología, es que, pues lo que yo creo que todo el mundo detectó, ¿no? Retoma aspectos bien básicos y clásicos del vampirismo como lo conocemos. Para quienes han logrado leer varios libros de Stephen King, pues sí se dan cuenta que es de los primeros libros, no solo porque es como muy clásico en cuanto a la temática, sino porque luego de repente se avienta unas tramas, híjoles, muy enrolladas ya más adelante con otros libros, que se nota incluso como de los más normales, entre comillas, en cuanto a el rango de terror que él maneja, que es lo que yo considero. Algo que me gustó muchísimo de este libro es que también se detecta en él esta necesidad que tiene por jugar con los narradores al momento de explanarte la historia. Es decir, si ustedes han tenido oportunidad de leer Carrie, que es el primer libro, ustedes ven que está generado a base de recortes periodísticos, noticias, entrevistas y demás. Según recuerdo, lo leí hace muchísimos años. Entonces, regresamos ahora a que es el misterio de Salem Slot, y no solo vemos pues foco de personaje omnisciente, sino que va cambiando de personajes precisamente para ver las perspectivas pues de varios que conforman como el crew inicial o protagonista del libro, lo que hace precisamente más dinámica la trama. Algo que me gusta muchísimo precisamente es que para mantener como este misterio y retomarnos quizá un poquito a esto de si leíste Drácula, si leíste, pues ya sabes, como vampiros clásicos, el que alterne como de narradores, creo yo que abona muchísimo a esta línea de misterio que quiere generar, porque no solo te da oportunidad de ver como el panorama de lo que está pasando en el pueblo, sino que te genera esta expectativa de qué va a ir pasando con cada uno de los personajes, además de que, pues bueno, te los va presentando. La verdad no recuerdo hasta dónde llega la página 150, entonces trataré de hablar generalmente para no dar ningún spoiler involuntario para los que no han terminado el libro. Pero la forma en la que introduce los personajes y el misterio, pues también está bastante padre. Y bueno,
También en este segundo libro vemos aspectos bien básicos y clásicos que vamos a encontrar en cada una de las novelas de Stephen King, como ya sabes, ¿no? El protagonista atormentado, ya sea escritor, maestro, ya sabes, esta profesión que le encanta manejar. Los niños superdotados que parece que son pequeños adultitos, pero que pues no, son niños que de alguna u otra manera tienen esta otra forma de pensar y que hacen muy rica también la trama. Digo que son bien recurrentes todos estos personajes en sus novelas, pero que pese a que son recurrentes, pues no le deja de quitar lo novedoso porque pues de alguna u otra manera le dan como este saborcito, ¿no? A las tramas en sí mismas. Algo también que me gusta es que tiene la oportunidad incluso de meter como la historia de amor, que ni siquiera es tan importante, pero al mismo tiempo lo es. Y no dejamos de centrarnos en el tema de los vampiros, que para ser justos, soy bien fan de Stephen King, pero a Salem Slot yo llegué muchísimos años después, muchísimos, y cuando yo lo agarré, yo sabía que en su bibliografía tenía un libro de vampiros, yo no sabía cuál era. Entonces, cuando yo tomé Salem Slot, a mí lo que me gusta hacer es no leer ni descripciones, ni sinopsis, ni nada previo, precisamente para no predisponerme, sobre todo con un autor que es muy conocido y que tiene un montón de adaptaciones, ¿no? Entonces agarré Salem Slot y precisamente la forma en la que va narrando todo, que bueno, a lo mejor a algunos les puede parecer un poco denso o medio tedioso, a mí me encantó, porque como no sabía que era la novela de vampiros, empecé a descubrir que dije, no inventes, son vampiros, es como muy padre porque redescubres, creo yo, otras lecturas, por ejemplo, en este caso, una de las primeras de Stephen King, para, te digo, alguien como muy asiduo a sus libros. Entonces, siento yo que pudo manejar bien el tema de un Drácula, es lo único que diré, en el siglo XX. Es lo único que diré. Es como si estuviéramos leyendo Drácula, quizá en algún en algún fanfiction o algo por el estilo. Es lo único que diré. No se preocupen, no es spoiler, no es nada. Solo sabemos que son vampiros en general, pero digamos que es una muy buena manera de llevarlo a cabo. Ahorita estoy soltando como cosas muy al azar. Creo que me callo para dejar como que hablen los que creo que sí leyeron hasta la meta, para no soltar un spoiler, y ya más adelante supongo que voy ahondando un poco más. Sí, de hecho, comentaste varias cosas bien interesantes y me parece que la narrativa de este libro es estupenda, y algo que sí se le nota mucho a Stephen King es que cualquier libro de Stephen King que agarres, así el más malo, tiene su narrativa, o sea, luego la identificas y tiene varios, o sea, como autor tiene bastantes clichés, así que ha repetido lo del personaje borracho, el escritor frustrado, personajes así como muy atormentados que creo que en sus últimas novelas de los últimos 15 años han ido cambiando por esta parte de que ya se siente como revitalizado. Este, no te desconectes en los spoilers, Marisol. Llegamos, la meta del libro es cuando empiezan a desaparecer ya las personas, esto es muy parecido a Misa de Medianoche se inspiró bastante en esta obra y se nota muchísimo. Ahorita que lo volví a releer dije, sí, esto es Misa de Medianoche. Eh, y bueno, yo creo, por lo que yo he notado, no me parece que tenga escritores fantasmas. O sea, de hecho, hay varios textos que tiene, varios prólogos donde dice, es que tengo una necesidad así terrible de escribir y escribir y escribir y escribir y escribir y escribir, y se nota. O sea, se nota incluso en su libro que habla cuando habla de escribir. ¿Cómo se llama este libro? No me acuerdo cómo se llama este libro, en el que narra su vida y su historia de cómo empezó a escribir. Es una maravilla porque incluso hay una parte en la que narra cómo lo espantó su hermano en una casa que decían que era embrujada y fue la inspiración para escribir Salem Slot. Y de hecho este libro de Salem Slot ha generado muchísimas inspiraciones hay animes, hay otras series, hay películas, pero mientras escribo exactamente. Pero bueno, a ver, le doy la palabra a Gaby, después Sandra, Héctor, Eli, ok, ya vamos a tratar de ser un poquito más breves porque si no, no nos va a dar tiempo de que todos participen. Ya si vemos que no alzan la mano otras personas, volvemos a la siguiente ronda y siguiente ronda, ¿vale? Entonces, Clau. Sí, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Pues yo nada más quería complementar un poquito la parte de cómo comentan que lo tienen clasificado como un autor o como un escritor
pues que es más comercial. Y creo yo que incluso esa parte se ha satanizado, pero es que en realidad no tiene absolutamente nada de malo que tú seas una persona exitosa. Creo que los comentarios más que nada son porque es una persona exitosa. Yo tampoco creo que sea un escritor fantasma o que tenga escritores fantasmas, o sea, no lo creo. Y además, sí se nota muchísimo, como dice Mar, la característica. Este año que me he llevado 3 seguiditos de él, o sea, sí puedo notar justo lo que dice Omar. Y no hay que olvidar también que otros grandes personajes son nacidos de su obra, ¿no? Brian De Palma cuando hizo Carrie, ¿cómo se llama? El del Resplandor, eh, Kubrick. Entonces, ha tenido muy buenas personas que también le jalan las historias, ¿no? Yo le decía a Omar, leí Salem Slot hace muchísimos años y yo quedé absolutamente maravillada y ya tenía muchísimas ganas de darle una releída y ver con estos ojos de Llano 16, cómo son estas historias y me quedé maravillada. Me di cuenta de cosas que en ese entonces no vi, pero justo lo que decía Eli, esta parte donde te cuenta la historia de amor, la historia familiar con problemas, la que no tiene problemas, o sea, todas estas pequeñas historias que te van enlazando, justo cómo te va contando en estos primeros capítulos, cómo van conociéndote, cómo llega Ben, cómo va viendo o te va contando el narrador. Que si los policías, que si los vecinos, que quién vivía ahí, o sea, ese tipo de cosas de cómo te va adentrando para luego soltarte toda la historia, o sea, de verdad, yo me siento casi nueva leyéndolo, pero estoy muy emocionada realmente. Es una de sus historias, yo creo que más emblemáticas. Digo, tal vez solo para mí, ¿no? Pero sí creo que en general lo es. Ha inspirado muchísimas otras obras más actuales. Y sí, o sea, como la mayoría de las obras vampíricas, sí tenemos una inspiración sobre Drácula, evidentemente, pero lo interesante es que no es un autor que lo quiera esconder, al contrario, lo dice, por supuesto, simplemente me preguntaba dónde estaría Drácula o qué estaría haciendo en los 60s o en los 70s, aquí en mi pueblo o aquí en Maine o aquí en la ciudad que me acabo de inventar. O sea, eso es muy, muy bueno. Y ya nada más para terminar también para dejarlos hablar, el reconocimiento que se le ha dado al autor, si bien no es el Nobel, seguramente no se lo van a dar porque también pues es otro mundo, ¿no? Es otro tipo de situaciones, pero ha ganado muy buenos premios, los premios Hugo, el premio Stoker, o sea, eso es un súper reconocimiento también, o sea, se enfoca a otras cosas, pero no significa que no se le aplauda, ajá, que no se le, en muchos casos no se le venere o que no se le reconozca esta comercialización. Al contrario, qué bueno que lo logró y qué bueno que lo haga y qué bueno que sea súper millonario con sus obras. Muy pocos artistas en general, incluyendo obviamente los escritores, pueden lograr tener esta parte que creo que muchos también lo sueñan, ¿no? De quiero escribir algo y verlo reflejado en la pantalla, en una narración eh, auditiva para el público, o sea, creo que eso también es de súper reconocimiento. Y pues ya, la verdad es que estoy emocionada con la historia, me encanta cada punto que menciona, sobre todo la parejita esta, yo no la recordaba tan claramente, se me hace. Ajá, la de Susan y Ben, o sea, se me hace muy mona como estas situaciones tan características de pueblo pequeño, pero también características de pueblo pequeño gringo, o sea, porque también esa es otra, ¿no? No todas las historias son de todos los pueblos, ¿no? Pero está muy padre. Y luego, espérame, ¿sabes? Perdón que interrumpa, ¿sabes de qué me di cuenta? Porque me acordé ahorita hablando de las relaciones. Digo que tengo meses leyendo a Stephen King, le encantan las relaciones con diferencias de edad, le maman. Sí. Le maman demasiado. Entonces me acordé porque sí fue algo que detecté ahorita que me agarré novelas seguiditas, de si le encanta, ya sea hombre, mujer, mujer, o sea, es viceversa, pero si le encanta la diferencia de edad, era todo. Sí, es verdad, sí. Muy bien, yo también estoy súper encantado, súper encantado. A ver, Sandy. Gracias, Clau. Buenas noches. Bueno, pues mi
Y tengo que decirles que yo soy súper fan de Stephen King, es uno de mis autores favoritos. No me importa si tiene escritores fantasmas, no me importa, igual lo voy a seguir leyendo, me seguirá encantando toda la vida. Me ha gustado mucho ver, por ejemplo, sus biografías, lo que habla él de sí mismo, ¿cierto? Y me llama mucho la atención porque él se define a sí mismo como un imán de rarezas. Entonces, de aquí es que él tiene material infinito para escribir lo que ha escrito y más, porque las cosas que a él le han pasado no le han pasado a nadie, desde el incidente que tuvo en el tren donde murió, con un tren donde murió el amiguito, que el padre desaparecido porque la mamá le dijo que el papá de él era de Marte y que se había ido, em, que ha hablado con condenados a muerte, lo han amenazado de muerte. Pues en esa época para que por favor terminara la Torre Oscura, em, su avión, el asiento de su avión se desprendió, tiene un video corto con Michael Jackson, dijo que Donald Trump en realidad era Cthulhu, se dice que mm, que tiene un libro, publicó un libro sin saber que lo había escrito, pues no se acordaba, fue sepulturero, el Burger King de Rusia lo demandó porque le estaba haciendo propaganda a McDonald's. Bueno, a él le han pasado mil y un cosas y tiene todo el material que quiera para escribir. Hasta dicen que él ha ayudado a escribir capítulos de Mujer Casos de la vida real. Mm, por los truculentos de sus historias. Me parece, de la novela me encantó, hoy me la terminé toda, Mira, quedé medio en shock, medio en depresión, no, medio de pues, todo, no es spoiler. y sí, no. Y entonces, por eso como que me urge terminar La Torre Oscura. Bueno, me encantó, me gustó mucho de la novela la forma en que él desde toma diferentes personajes para abordar la historia, ¿cierto? Porque eso desde el escritor es muy difícil de hacer. Es muy difícil armar una historia así. De hecho, pues muy pocas personas lo hacen con éxito. Faulkner, Virginia Woolf, Gabriel García Márquez lo han logrado con éxito, pero eso de hecho es muy, muy difícil. Me gustó mucho cómo lo hace sentir a uno dentro del pueblo, lo hace uno conocer que la tienda, que donde venden el licor, que el parque, que bueno, absolutamente todo. Y que, y que las mujeres que se llaman Susan en las historias de Stephen King. Ay, no digas eso. Sí, entendí. A Perdón. ver, pero bueno, no spoilers. A ver, sigue, ya verdad, Sandy. Sí, bueno, ahorita si no seguimos en la siguiente ronda. A ver, Héctor, Bueno, pues yo tengo una historia curiosa con King porque me acuerdo, mi papá siempre tenía una biblioteca grande, entonces, cosa que yo tenía curiosidad, se la pedía y me lo daba, ¿no? El libro. Y yo le pedí justamente un libro de King una vez que terminé de ver La Ventana Secreta. Dije, bueno, ya tengo la suficiente curiosidad por King. Se me hacía un paso sencillo pasar ahí y me dijo él, aquí en esta casa no se leen bestseller. Entonces recuerdo mucho esa, esa frase de él, se fue a la feria del libro, me trajo los libros que le pedí, excepto el de Stephen King. Entonces yo, nada más por llevarle la contraria, dije, pues voy a leerlo aunque sea en mi celular y PDF, o sea, cosa que fue un grave error porque son Biblias enormes las de King, entonces me acabé bastante vista en eso. Y llegué a esta obra nada más así como de forma de Tin Marín, como que dije, pues ¿con cuál empiezo? ¿Cuál empiezo? ¿Cuál empiezo? El dedo, y dije, este.
O sea, fue Salem Slot, curiosamente, que de hecho estaban una vez mencionando las obras que conocían y yo les puse, yo nada más conozco dos, Salem Slot, Desesperación y como dos cuentitos de él, ¿no? Le dije, y Salem Slot me gustó mucho. O sea, ya tiene mucho tiempo que lo leí, por eso lo recordaba y se los mencionaba ahí en el grupo. Después de eso me hubiera gustado que hubiera ganado más Cementerio de Mascotas, porque así ya tendría 3, ¿no? ¿Qué pasó con Stephen King? Yo lo leí, me gustó mucho Salem Slot, de ahí pasé a Desesperación, pero sí vi algo como que, lo encontré como un escritor sencillo, o sea, realmente que dijera, no, encontré una joya de escritor, no. Creo que desde que mi papá me dijo que era como, no se lee bestseller, y yo cuando lo leía lo veía como el Andy Warhol del terror, o sea, como que el que es el pop por excelencia, ¿no? O sea, como que todo el mundo lo referencia, todo el mundo sabe de él, ¿no? Así veía yo a Stephen King. Ahora, ¿qué pasa con este tipo? Yo siento que sin ser el gran escritor de terror, como a lo mejor lo mencionan en Estados Unidos, o como a lo mejor sus fanáticos lo tendrían, siento que es un escritor que conoce bien su trabajo, o que está muy bien trabajadas sus ideas con respecto a eso. O sea, ¿por qué? Porque ves, de hecho hasta en el libro que mencionas de Mientras escribo, menciona muchísimas cosas que le sirven, ¿no? O sea, el hecho de que sea un escritor constante, que dice él mismo, no tengo que escribir 1500 palabras por día, tengo que hacer, o sea, como que es constante. Su obra le ha dado muchos trucos realmente para manejar ideas, aparte que tiene ideas geniales en muchas ocasiones, ¿no? El prólogo de esta obra, de la versión que nos mandó Ignacio, me parecía genial porque él hablaba, ¿no? De su suegro, que decía, un día tuve 8 ideas y 0 hijos, ¿no? Después tuve 8 hijos y 0 ideas. Y es lo que dice él, a veces me pasaba eso, tenía 250 ideas en un solo día, ¿no? Y podía tratar de escribir sobre ellas. Ahora ya no tengo tantas ideas, ¿no? Porque ya tiene sus libros. Entonces, me parece que es fabuloso. Hay un capítulo donde, o sea, con respecto a su oficio, lo sabe desempeñar bien. Hay un capítulo que le dedican en Noviembre Nocturno que me llamó mucho la atención, que se llama Vermis Mystery, que es un homenaje que le hacen a él, y mencionan una entrevista en la cual él habla sobre It, sobre cómo escribió la idea de It, y se me hacía genial, porque él decía que en una ocasión se le descompuso el carro y que andaba caminando con unas botas que tenían el talón hueco, y sonaba como tap, 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 o sea, como si estuviera como caminando debajo de un puente, ¿no? Y recordaba una historia para niños de 3 ovejas, ¿no? 3 cabras que no las dejaba pasar un troll. Entonces, la de atrás le decía, no, mi hermano es más jugoso que yo, ¿no? Y te vas a ver mejor. Y entonces dejaba pasar a la cabra siguiente hasta que llega la tercera y lo bota del puente, ¿no? Y él decía que esa idea se le quedaba en la cabeza, ¿no? Cómo hacer un troll, cómo traer un troll a la idea. Y algo que me parecía genial, que recuerdo mucho, es eso que decía, las buenas ideas son como los yoyos. Llega un momento en el cual llega al final de la cuerda, pero va a regresar, ¿no? Y regresa constantemente esa idea, y él dice que la va trabajando constantemente esa idea. Dice, a lo mejor no debajo de un puente, a lo mejor que sea una ciudad el puente, y que hay abajo de la ciudad, ¿no? Las alcantarillas. Entonces me parece que es eso, o sea, es genial en cuanto a trabaja sus ideas. A mí King, por eso me pareció así como que relevante realmente. Del cuento, me parece, y también lo vi con Desesperación, no sé si sean la mayoría parecidos, lo que me gustó mucho es que arroja las piezas. Yo lo vi como una especie de rompecabezas gigante, el pueblo. Arroja las piezas, empieza a detallarte los personajes, las zonas más emblemáticas del pueblo, donde son recurridas por los personajes, y tú vas armando este rompecabezas, te lo va armando de una forma magistral, ¿no? Que te va mostrando como que cada piececita que te va mostrando, cada personaje tiene su lugar en la historia, ¿no? Y cada persona igual va a mostrar eso. Una última cosa ya para no abarcar tanto tiempo, es que aquí en Salem Slot, ahorita que lo estoy releyendo, hay muchísimas cosas que se van a ver después para otros cuentos. O sea, aquí estoy viendo El Resplandor, porque aparte está hablando él, ¿no? De esta parte donde habla sobre la mansión Marsden, que la ve como un faro, es el hotel, ¿no? Tiene muchas cosas, o sea, tiene muchas cosas que yo creo que después va rescatando para sus otros libros en esto, y apenas que lo voy leyendo quizás un poco más analítico, me voy dando cuenta de eso. Muy bien, Héctor. De hecho, me comentas que nada más has leído Desesperación y otros cuentos. Mira,
Aviéntate, apenas estuve recomendando bastante el de Cementerio de Mascotas y estoy seguro que te va a encantar porque pues es muy Lovecraftiano, o sea, tiene un toque Lovecraftiano maravilloso. El de It, yo creo que ya después porque es una cosota monstruosa, pero tiene, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este de La Milla Verde? A mí me gustó mucho La Milla Verde. ¿Cómo se llama el libro de John F. Kennedy? Que también está muy bueno. El de Viajes en el Tiempo. Um, 21, ven- 11, 67. Nada, ya lo compartieron, de hecho, en el grupo de WhatsApp. Ese libro me pareció buenísimo, buenísimo. Y tiene las historias de viajes en el tiempo, la historia de viajes en el tiempo más novedosa que he leído. 22, 11, 63. Gracias, gracias, Carlos. Me parece maravilloso. Yo creo que si te lo lees, te va a encantar por el ritmo. Tiene un ritmo bien interesante y algo que caracteriza mucho a Stephen King es a mí particularmente de Desesperación no me gustó tanto. Desesperación se conecta con otro libro que se llama, creo que es Maleficio. Sí, creo que es Maleficio y Desesperación, que son libros gemelos. Y no es tan mal, te cuenta la historia del monstruo Tack, que está interesante, pero es un monstruo muy similar a Pennywise y a este otro, este sujeto, ¿No Randall es Platt. posesión? ¿Desesperación y posesión? Desesperación y posesión, exactamente. Sí, porque Maleficio el es de Maleficio es el del que se va quedando delgado, ¿no? sí, 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 sí. Sí, entonces, hay muchos, o sea, de Stephen King hay muchísimo, y también sus historias de cuentos, particularmente uno de cuentos que me gusta mucho es el de Todo Obscuro sin Estrellas, que Netflix adaptó 1922, que me parece que está muy bien adaptado en una película, y el cuento me parece que es muy bueno, muy, muy, muy bueno, y son historias son como realismo terrorífico, o sea, no hay casi elementos paranormales y lo terrorífico es el ser humano. Están muy buenos, me parecen muy buenos, muy buenas historias. A ver, vi que Eli Sina quería participar y ya bajó la mano hace ratito. No sé si Ah, andas por ahí. sí, así que se me bajó casi casi. Ah, no, es que justo también estaba, coincido con Héctor. Digo, yo no he leído nada de King, realmente nunca lo había leído. He visto así como las 150 adaptaciones de series y películas que hay, que obviamente pues no te puedes basar en ellas porque no se parecen. Este, pero justo como decía Héctor, me pasó mucho que, bueno, al menos a la parte que llegué, que creo que no cumplí la meta, pero al menos a donde llegué, yo veía It, así como que los hermanitos, esta parte de que bajan al río y todo este rollo, dije, ay, yo estoy viendo It, ¿no? O sea, bueno, creo que así va porque no lo he leído realmente, tengo que ponérmelo de tarea, pero yo exactamente como que veo mucho eso y veo como como decía Omar, esta como constante de personajes como que te vas encontrando en las historias de King, ¿no? Estos personajes de las madres castrosas ahí, todas locochonas de repente, el club, o sea, como el club de los amiguitos, las parejas, todo esto. A mí se me hizo así como súper interesante esto, ¿no? Como que va elaborando, digo, no tengo la menor idea cómo sea Maine, allá su pueblo natal, pero supongo que ha de ser muy así, ¿no? Porque obviamente todas sus historias están allá. Pero se me hizo súper padre eso, ¿no? De que como que vas viendo cómo va tomando como cositas, digo, estos de sus primeros libros, pero sí como que te das cuenta que es como una constante, ¿no? Y eso se me hizo muy padre. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, casi todas sus historias giran alrededor hay como un universo de Stephen King, porque hay un libro, por ejemplo, hay un libro que se llama La Tienda, y ese libro de La Tienda habla de Castle Rock, y hay una serie que se llama Castle Rock. Y en este libro de Castle Rock ya te hablan de Cujo, te hablan de Resplandor, entonces conectan varias historias, incluso, por ejemplo, Un Saco de Huesos conecta con un personaje con Bill Denbrough ¿cómo se llama? Y, y Y en el libro de que comentaron ahorita, el de 11, ¿cómo se llama aquí?
El de 22-11-63 que habla de viajes en el tiempo, el protagonista es del presente y hace un viaje al pasado y en el pasado se encuentra con el Club de los Perdedores, pero así nada más de refilón. O sea, son pequeñas referencias que tiene, que no directamente si te lo pierdes ya te perdiste toda la historia, pero que conecten las historias de manera tan orgánica y que vayan interactuando sus personajes. Por ejemplo, el padre Galahad que sale en este libro, sale en La Torre Oscura. Que ya me imagino que ya lo ubicaste tú, Sandra. Entonces va Sí, conectando. ya tengo la, ¿qué? La vista puesta en esa meta, en Sí, deprimirme con el fin de la Torre Oscura. sí, y por ejemplo, a mí particularmente un libro que siempre he platicado, a mí me encanta el libro de no, el de Apocalipsis. Siempre que me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito de Stephen King? Es Apocalipsis, que es uno de los más gordotes, pero me parece bien interesante porque es una epidemia una pandemia de gripe que mata a casi todo el mundo. Y lo interesante es que en La Torre Oscura, que es en el quinto libro, si no me equivoco, Sandra, los protagonistas entran a ese mundo, o a través del mundo medio entran en el mundo de Apocalipsis, y cuando entras así, empiezas a ver las referencias y dices, "Ah, están hablando de Apocalipsis", y es así de, wow, qué padre que conectes sus historias, pero no es obligatorio que te conozcas todos sus libros para ir conectando. Y particularmente a mí lo que me gusta es que hay, sus personajes, muchos personajes son entrañables. A mí me enamoró mucho, por ejemplo, el libro a mí tenía entre mis libros así varios libros de viejo que había comprado así por kilo y encontré uno que era de Stephen King, pero no decía el título. Y empecé a leerlo, no tenía la portada, nada más estaba ya el libro iniciado en como la segunda página. Empecé a leerlo y me gustó mucho la historia porque era una historia del chico que sufre bullying, que sufre y después se compra un coche y el coche va cambiando su personalidad y dije, ah, cabrón, me está contando la historia de un libro, de un coche asesino y la verdad es que el libro me tenía súper enganchado y dije, "Ah, pues bueno, el final es terriblemente ridículo porque el coche así va en modo así asesino persiguiéndolo, pero dije, pero bueno, el libro me gustó bastante, me entretuvo, me divertí y es muy entrañable, los personajes me parecieron muy entrañables y también se conecta con otros libros. Pero bueno, a ver, Sandra, creo que Sandra había alzado la mano, no sé si Sandra o Claudia, ¿quién alzó primero la mano? Sandra, Sandra, Claudia y Sandra. Ali. Ok, Sandra. Bueno, pues yo pienso pues que tal vez era porque la Torre Oscura es como la columna vertebral de toda la, de toda la obra de King, ¿cierto? Pero a mí lo que me parece muy interesante aquí, pues ya lo habían dicho, pero pues yo quisiera retomarlo, la forma en que él trajo un vampiro de Europa, lo trajo a América. Y entonces la, la manera, pues, en que él lo trajo, lo trató de incluirlo en la comunidad y pues bueno, no les digo más. También de los niños superdotados. Lo que pasa es que a él le gusta mucho la forma en que piensan los niños. Entonces, a él le gustan mucho los personajes en que los niños piensan como adultos y los adultos piensan como niños y se comportan como tal, ¿cierto? Y entonces también aquí vemos lo que llaman me perdonan la pronunciación, outsiders, que él los maneja mucho a través de toda su obra, ¿cierto? Entonces, el que no es normal, por así decirlo, el que no es como, em, como absorbido por la comunidad, el que está por fuera, el que ve las cosas de otra manera, el que trata de, de ver las cosas más objetivamente como son. Y entonces, pues esto me parece muy chévere de toda la obra de él, que habla pues de las personas, pues por ejemplo, como Carrie, de las personas pues que no están dentro de la norma. Me parece muy interesante. Entonces, por ejemplo, aquí me gustó mucho mm, el papel el personaje de Mark,
me pareció muy interesante, no voy a decir más. De la casa, me parece que, aunque no es la casa protagonista como el Overlook, me gusta mucho porque la casa tiene un papel muy importante en la vida del pueblo, en la vida de él, porque aunque es una casa que está vacía, que está ruinosa, que tiene X historia, es la casa que vigila todo el pueblo, es la casa que está pendiente, que ve lo que pasa en todo el pueblo, que ve los malos manejos financieros de una persona, las cosas X que hacen otras. em, Como decían, como dice en alguna parte del libro, pues las historias que de pronto no son tan del dominio público. Entonces me parece muy interesante eso. Pues yo sí he leído, pues no mucho de Stephen King, pero este libro me encantó mucho porque me hace querer volver a la Torre Oscura. Yo soy una persona muy sentimental, ¿cierto? Entonces, en alguna parte paré la Torre Oscura porque me estaba partiendo el alma, pero ya con este libro obligatoriamente tengo que volver a él. Y, y nada, no les voy a adelantar, no les voy a decir nada más por no hacerles el spoiler. Muy bien, muchas gracias, Andy. A ver, Clau y Eli. Adelante, Eli, adelante. No, dale tú primero. Bueno, yo nada más quería comentar algo de las características también, sí creo que de todos los libros, es mucho la parte del bullying, em, que lo ves en Carrie, lo ves, bueno, ahí es la parte más evidente, ¿no? Pero yo creo que ay, ¿cómo se me fue el nombre? No se llama Furia, se me fue el nombre del libro, que Rabia, también, en rabia. Rabia, ajá, eso también es muy en la de Christine, o sea, también ves esta parte del bullying y en algún momento de esas entrevistas que llegó a dar, le preguntaban justamente eso, que por qué metía tanto, pero no en ese momento no le decían bullying, ¿no? Le decían que por qué tanto, digamos, acoso, ajá, Ujú. y decía que él nunca lo había vivido, que a él no le había tocado, pero le había tocado verlo, entonces que por eso lo plasmaba. Entonces nada más era como para terminar como de enrolar esto de los personajes o de las características. Y lo que sí quería mencionar es, como siempre, no hay que olvidar la parte sociopolítica alrededor de los años en los que están siendo escritas las obras, ¿no? Particularmente Stephen King está viviendo, bueno, eh, viviendo una parte donde también él fue por un tiempo investigado por la CIA. Porque bueno, según ya saben, lo tenían a todo el mundo en esa época tenían de espía, ¿no? Actores, escritores, entonces ellos tenían una lista negra y en una de esas estaba Stephen King. Y estuvo un rato acosado por la CIA precisamente por sus nexos o conexiones con algún otro tipo de escritor. Obviamente, pues bueno, nada le fue probado, pero la pasó bastante mal. Entonces, en algún momento cuando él escribe Salem Slot, eh, su primera opción era poner Jerusalem Lot, ¿no? Sí, Pero dijeron, no, o sea, ya estás teniendo problemas políticos, no te metas sí. en algo como Religioso. religioso, o sea, no le entres, y solamente por eso lo recortó. Le costó un poco de trabajo porque, bueno, como yo imagino cualquier escritor es un poco, pues, reacio a cambiar o modificar sus situaciones, pero básicamente el nombre lo modificó precisamente porque ya traía temas políticos con el gobierno estadounidense, precisamente porque pues, todos en esa época estaban en investigación. Y pues ya, nada más quería comentar esa parte. Muy bien. A ver, ahora sí, Eli. Gracias. Pues nada, retomando un poquito lo que estaban comentando los demás compañeros con lo que les evocaba de repente este libro,
Por ahí escuchaba que, bueno, al leer este libro, pues veían un poco ahí, o veían un poco Al Resplandor y demás. Pues sí, no, digo, al ser su segunda novela va planteando estos elementos que van a ser súper recurrentes a lo largo de pues, toda su obra, como lo mencionaba en un inicio. Y, por ejemplo, el tema de la casa, que ya lo relacionaban con, por ejemplo, con el Overlook, pues sí, ¿no? Este elemento como, no sobrenatural, porque a fin de cuentas los vampiros siguen siendo sobrenaturales, pero a lo que voy, o sea, si la historia es totalmente, Salem Slot es de vampiros, nos salimos un poquito con la casa porque ya vemos cuestiones como de fantasmas por todo lo de los... el pasado que trae el protagonista al llegar a regresar al pueblo. Entonces, al ver, por ejemplo, el tema del fantasma y a quien, digamos que el trauma que le evoca en la casa, para no mencionar exactamente qué, por lo de los spoilers, digamos que pues es un preludio también de lo que vamos a ver ya más adelante de lleno en sus libros, porque como lo mencionaba, si bien este es como de los más tradicionales o los más clásicos o normales dentro de su bibliografía, porque es totalmente vampiros, ya nosotros vemos cuestiones de fantasmas, objetos, casas, carros, demás cosas embrujadas que van pues precisamente retornando a, pues que te recuerdan, ¿no? Cómo es que cómo es que empezó, por ejemplo, en Salem Slot, ¿no? Con lo de las narradores, que también por ahí mencionaban, pues sí, la riqueza que le da toda esta descripción pues de la historia y del mundo es una característica que sobresale muchísimo en él, que es la intención de él de simplemente variar la forma en la que estoy contando las cosas, porque independientemente de lo que se pueda decir de él, yo amo a Stephen King. A mí, obviamente tiene cosas muy malas, sobre todo sus cuentos. Creo que tiene más cuentos malos que novelas malas, pero también ha habido novelas que considero que son bastante precarias, pero digo, me encanta y sin embargo, pese a todo, siempre le reconozco la forma en la que busca innovar en los narradores, porque, insisto, en esta segunda novela nos adentra con los puntos de vista desde los personajes y lo vamos viendo recurrente en otros. Claro ejemplo, porque ahorita lo traigo como bien fresco, La Cúpula. La Cúpula, igual, vamos viendo la dinámica de todo un pueblo que se queda atrapado bajo un domo y precisamente lo hace tan rico y tan dinámico porque vas viendo la perspectiva de, no sé, del camarero, de la periodista, del político corrupto, del bule del pueblo, de la chavita, no sé qué demás. Y algo que me encanta en cuanto al tema de narradores y que yo le doy muchísimo mérito a Stephen King porque en verdad, podrán decir de lo que quieran, pero busca variar en la forma en la que cuenta las historias, es que en los primeros capítulos de La Cúpula narra desde el punto de vista, no sé si es una marmota o un castor. Sí. O sea, tú estás viendo desde el punto de vista de la marmota del castor, justo en el momento en que ¡paz! Cae el domo, no es spoiler, y aplasta al animalito, ¿no? Más adelante vemos, creo que el punto de vista de un perrito, y más adelante vemos el punto de vista del lector. O sea, literal, tú te sientes que vas volando por la historia porque es un punto de vista desde el lector. Entonces, es algo bastante... pues enriquecedor con él y que, insisto, en Salem Slot va sentando el precedente de, mira, incluso desde Carrie, por la forma en que narran a Carrie, de yo aquí te voy a variar la forma en la que voy a contar las historias. También con esto de la conexión con los mundos, claro, pues la Torre Oscura sabemos que es como, pues ya sabemos que es la Torre Oscura en el mundo de Stephen King, ¿no? Y lo hermoso de todo esto es que no necesitas leer toda su obra pues para poder entender, Omar lo mencionaba, pues cada uno de los libros funciona por sí mismo, ¿no? Pero es bien hermoso de repente ir leyendo libros y decir, no inventes, este personaje se conecta con esta situación se conecta con recuerdo, por ejemplo, cuando leía Cazador de Sueños, que los cuates estos que están ahí pasando un fin de semana o algo así, encuentran la inscripción de los perdedores, de It, por mencionar, y ahorita también que traigo fresco, en relación con, por ejemplo, de Salem Slot, que no traigo otro ejemplo, en El Instituto, que no es uno de sus libros tan viejos, mencionan o hacen alusión a Salem Slot de cómo es que desapareció el pueblo. No saben qué pasó y desapareció, ahí lo menciona, ¿no? Como para no mencionar nada más. Entonces, es como también esto hermoso de encontrar todos estos detalles en quienes estamos como leyendo todos sus libros o tratando de alcanzarlo. Entonces, también está como muy padre empezar como por encontrar todo eso. Ya también lo mencionaba Claudia, pero pues igual lo retomo porque también lo traía en mente, el tema del bullying. Eso lo hemos, y creo que lo mencionamos en su momento en el chat, el cómo es que Stephen King retoma, uno de sus muchos temas recurrentes es el bullying. Entonces, ahorita que lo mencionaba Claudia, que lo entrevistaban y eso, yo lo platicaba mucho con mi esposo se nota tanto que el cuate sabe del bullying que o una de dos, o lo vivía
o lo aplicaba, porque en verdad parece, o sea, sí se siente, o sea, sí te logra transmitir, pues eso, digo, para quienes hemos tenido la infortuna o el infortunio, perdón, de vivir bullying a lo largo de los años en etapa escolar, podemos decir de, oye, parece que sí lo vivió. Entonces, el que te retome también estos temas es como bastante interesante y bastante padre de ver. Y ya para no ir tanto, igual con lo de la casa me estaba acordando, pues esta onda de los fantasmas y el Overlook, ¿no? Cómo los fantasmas hacen al lugar o el lugar hace a los fantasmas en cuanto a cosas malditas, que también lo vamos viendo recurrentes en otros tipos de historias, ¿no? Por ejemplo, un saco de huesos que la casa, para no dar más spoilers, la casa también ahí tiene algo que ver, incluso la casa de terror en Joyland, que también ahí pasa algo y no sabemos si es la casa, o sea, sí sabemos pues, pero digo, para mencionar como estos ejemplos que se mencionan en Silent Slot y que forman parte ya después de muchos elementos que vamos a ir encontrando a lo largo de toda la obra de Stephen King. Y ya, eso es todo. Muy bien, muy bien. Sí, un súper mega comentario. Yo tenía algo que quería comentar y se me olvidó ahorita que mi hijo está jugando con el árbol de Navidad. Este, Déjalo, la Navidad es para los niños, déjalo. sí, pues está jugando con con la extensión. Entonces, perdonen, es que mi hijo es muy travieso. Iba a comentar algo, pero se me pasó por completo. Bueno, me vinieron varias ideas a la mente, varios recuerdos, pero tengo entendido que este libro, no sé si ustedes recordarán, hay una cita a Shirley Jackson, de la que se llama Hill House, y sí se nota la reminiscencia a Hill House. De hecho, otra cosa, ahorita que comentabas, su primer libro oficial, o sea, el primero que escribió así bien y que estaba estructurando fue el de Rabia, justamente el que habla de los bullies bueno, no habla tanto del bully en el instituto, sino habla de una masacre en un instituto, en primera persona. No me parece un libro que sea tan bueno, o sea, es interesante porque te cuentan la historia de un chico que es, Leo, te cuenta la historia de un chico que es, pues que está harto de la escuela, ¿no? Y hace una disertación sobre la escuela, pero bueno, a ver, mi hijo es autista, entonces es medio travieso, pero a ver, dale, Héctor. Bueno, saliéndome un poco del tema antes de entrar a eso del libro, nada más yo leí 2 cuentos, no se me hicieron malos. Uno fue el que apenas adaptaron, el del Coco, y se me hacía bueno el cuento realmente, y había uno que me gustó mucho también, que era el superviviente, que era de uno que se empezaba a comer sus partes, y me pareció genial el cierre de ese cuento, porque decía, ¿no? Ahora me veo como un hombre cangrejo, ¿no? Y como que sí te lo imaginas, y por toda la descripción sí se te hace así como genial toda la figura del hombre, cómo se va descomponiendo hasta mentalmente. Creo yo, o por lo menos yo lo que noto en este cuento y que recordaba mucho y que me había gustado, por lo que me había gustado y me había quedado muy marcado, era como esta frase de que el valor, ¿no? O sea, recordaba mucho esta parte cuando ellos se retiran, ¿no? De que no era como la ausencia del miedo, ¿no? O sea, sino que simplemente confrontaban ese miedo, y esta era la parte que me gustaba, ¿no? Porque, pues sin spoilear, que es la parte con la que inicia, pues se retiran, ¿no? O sea, como que huyen de. Entonces a mí me parecía genial, porque no me lo esperaba, dije, no inventes, o sea, esto está pasando en serio. O sea, a mí me gustaba mucho esa parte, ¿no? Del valor. Ahora, algo que se ve recurrente en el cuento, y que se ve recurrente yo también en Desesperación, es como este concepto de la maldad, ¿no? O sea, como bien toman en cuenta esta figura de la mansión, es como la maldad vigilando absolutamente todo, pero está interesante cómo trabaja la maldad, porque lo deja como un acto, como una especie de caja de reverberancia de los actos que ha cometido el hombre, ¿no? De la maldad. Ahora, no solamente te muestra como que las personas en el pueblo, y te deja ver personajes que son importantes posteriormente o que van a ser importantes en algún punto de la historia, sino que también te deja ver cómo es que tienen la posibilidad muchas veces, algunos de ellos, ¿no? De haber cambiado toda la historia, y no lo hacen, ¿no? O sea, me resultó a mí muy interesante esta parte de los que van a dejar el ataúd, ¿no? A la tienda, no, a la casa, y se retiran, ¿no? Y dicen, es que yo vi la ropa que llevaba el niño, ¿no? O sea, y tenemos que avisarle a la policía, y simplemente el otro le da más dinero, ¿no? Este dueño le ofrece más dinero como para que se retire. Entonces,
creo que es una constante, por lo menos yo no conozco tanto de King, pero en las series, bueno, además te dejan ver, esa es una constante el mostrar, hacer una crítica a la sociedad norteamericana, ¿no? Y sí se ve con algunos personajes, este personaje al que le da no sé, el dueño de los bienes raíces, es que soy malísimo para los nombres, hay unos que yo recuerdo, otros que no, cómo es que hace su fortuna, ¿no? Dices que es un hombre astuto, ¿no? Le supo vender a los pensionados las casas remolques que nadie quiere, o sea, porque aparte de todo, creo que King vivió en una casa remolque, entonces sabía más o menos de lo que hablaba. Hay muchos personajes que se ven reflejados partes de él, ¿no? Por ejemplo, el personaje que me gustó mucho y que yo creo que a la mayoría marcó, que es Mark, igual lo aparenta él, ¿no? Dices un muchacho flacucho, con lentes, más alto de lo normal, que le gustaba mucho las historias de terror, ¿no? Y tenía sus monstruos de la Universal, ¿no? También que coleccionaba. Entonces, creo que esa posibilidad que tú vas viendo en cada personaje de poder haber alterado la historia o de poder hacer una diferencia, no la hay, ¿no? Y vas viendo cómo va triunfando el mal frente a las personas, ¿no? Que a lo mejor pudieron haber marcado una diferencia y cómo va condenando la misma sociedad a la sociedad, ¿sí? ¿No? Al pueblo, es el pueblo el que se condena, ¿no? O sea, muchas veces había escuchado yo la crítica de este cuento y es que le dicen, el pueblo está podrido y por eso se presenta la figura del vampiro, o sea, por eso es llamada, ¿no? Ya sea que la casa, la maldad de la casa lo llame, o es la podredumbre del mismo pueblo, pero sí, o sea, no sé, el cómo trabaja este elemento entre la moral de cada personaje, la maldad, o sea, es lo que te va llenando esa atmósfera, ¿no? Incluso la casa que mencionaban. Recuerdo mucho este personaje también que es más relevante posteriormente, para no dar spoiler, de la mamá golpeando al bebé, ¿no? Como una especie de frustración. Y es genial, o sea, porque no es un personaje que alguien más te mostraría, ¿no? O sea, es desdeñable, sí, pero es como una visión de la maternidad extraña, ¿no? O sea, como es que ella misma culpa al bebé, ¿no? De haber frustrado toda su vida, y está genial por ese aspecto, o sea, te da visiones distintas, ¿no? No te da los personajes nada más que son muy buenos, o los personajes que nada son muy malos, ¿no? Sí, me dio mucho coraje que la mamá que le pega al bebé, que le da el puñetazo. No, 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 no. Y todavía hay más partes de sufrimiento con el bebé más adelante. Y también me recuerda mucho a It. No sé, bueno, hay una parte de It, tiene varios momentos que son así súper emblemáticos, que obviamente no salen en el cine, pero hay una parte de un niñito que su padrastro mata a su hermano, lo mata a golpes. Y después el niño pues escapa de su casa y se va al parque y pues está triste, está traumado y de repente pues escucha que algo sale del lago, si no me equivoco, y lo agarra del cuello y lo decapita. Entonces te cuenta en primera persona cómo el niño siente, piensa, sufre, y dices, o sea, la vida miserable que le tocó vivir a este pobre niño y todavía llega este cabrón y lo mata. Y dices, ¿cómo? O sea, tiene varios momentos. Por ejemplo, hay otro libro que me gustó mucho, no me gustó tanto, o sea, no, la historia no tiene terror, no es paranormal, es como de esos libros experimentales que tuvo en los 90 de Stephen King, el de Retrato de Rose Mader, y es de una mujer que es bulleada, bueno, que es maltratada a niveles espeluznantes por Es su marido. violencia familiar. De hecho, mete la violencia familiar cabroncísimo y está chido por cómo lo va llevando. Sí, brutal. Es brutal, o sea, es una cosa brutal, o sea, cuando habla de todo lo que sufrió en el tema sexual con su marido, yo me quedé así de, no mames, qué horror, o sea, es un drama familiar, es un drama familiar y de superación femenina, es un libro muy, o sea, tiene un toque feminista muy interesante, me encantó, pero la trama paranormal se me hizo súper, súper extraña, que entrara en el espejo y todo eso, pero me pareció un buen libro. Creo que Entonces, se le cayó ahí un poquito, como que no supo manejarlo muy bien, porque veníamos de toda la violencia familiar y de ella superándose, y nos metemos a lo sobrenatural y creo que no se siente tan orgánico. no checa, sí, exactamente, como Ajá. que lo natural no checa, pero si se queda solamente con la pura historia del drama familiar, está súper bien escrito, y pasa lo mismo en It con esta Beverly y la situación con su marido, porque además lo que me encanta de ese libro es que lo cuenta en primera persona desde la perspectiva del marido golpeador. O sea, cómo la controla, no, y eso me parece que es muy valioso porque
se mete en primera persona desde distintas perspectivas, ya lo dice esta Ellie, se mete en la perspectiva de la marmota, en Cujo se mete en la perspectiva del perro. O sea, entiendes al perro que tiene rabia y empatizas con el perro que tiene rabia. Entonces, esas partes descriptivas me parece que son muy creativas. Y ya lo he comentado, no es el primer libro que leemos en este año de Stephen King, creo que es como el cuarto o quinto que leo en diferentes grupos de lectura. Y siempre les he dicho, apenas leímos en el otro grupo de lectura, leímos el de Doctor Sueño, y me parece bien interesante cómo ha ido evolucionando. Me parece muy interesante cómo ha ido evolucionando como escritor, cómo ha cambiado su perspectiva y cómo se nota mucho su evolución. Sus últimos libros se sienten ya se empiezan a sentir como despedida. Ya se empieza a sentir una despedida del autor y ya se nota que está envejeciendo, pero me parece que es un autor que ha envejecido de una manera muy padre, muy, muy padre. ¿Qué libro estoy comentando? Comenté el de Retrato de Ross Mader, comenté el de Cujo, comenté el de... Es que sí son un montón de libros, eso sí, son un montonal de libros, el que estábamos comentando en el otro círculo de lectura, el de Doctor Sueño, estábamos platicando que también la parte sobrenatural como que no le quedó tan bien, que todos son simplemente la historia de Danny Torrance, nos encantó. A mí Danny Torrance también es la segunda vez que lo volví a leer. Este año ha sido de relecturas de Stephen King, y volverme a reencontrar con Danny Torrance y su historia y todo lo que sufrió y cómo se recuperó del alcoholismo, es un encuentro muy bonito porque se siente que es como una reconciliación de Stephen King con su alcoholismo y con su drogadicción. Y la parte sobrenatural, si bien es entretenida, no está tan bien como en otros libros. Pero bueno, es que se me nota lo fan, ¿verdad? A ver, Nadia. Hola compañeros, buenas noches. Hola, hola. Bueno, a mí es la primera vez que leo a Stephen King y me llevé una grata sorpresa. Honestamente, lo que había leído, las reseñas, las críticas de sus libros no habían sido tan buenas, y también pues, las películas que hacen en base a sus obras pues tampoco son, a mi percepción, de lo mejor. Pero está increíble, la atmósfera es increíble, con la descripción de los personajes es increíble. Cada personaje del pueblo es descrita de una manera, o sea, tienen su propia personalidad, y eso es algo de verdad de aplaudir, es cosa que muy pocos autores logran. Me gustó mucho que mencionara Hill House, porque Hill House me encanta, de hecho es uno de los libros que tengo por ahí pendientes, pero la serie, Mike Flanagan, qué bárbaro, me parece como de los realizadores, ¿no? de series más prominentes, y realmente hace terror real, y eso me encanta. Pero Y de lo que decía Héctor, de que los personajes, hay personajes que pudieron cambiar pues la trama y pudieron cambiar los sucesos, pero no lo hicieron en este caso, ¿no? Los trabajadores de bienes raíces, no fue porque les diera más dinero, es que lo chantajeó, o sea, realmente fue eso. Y eso es algo que también me parece bastante aplaudible y reconocible de Stephen King. Por un momento sí llegué a pensar, no les voy a spoilear, pero hay una escena en donde el señor del vertedero está bien retorcido el señor. Y por un momento sí dije, guácala, qué escritor tan asqueroso. Pero ya después, viendo en retrospectiva y viendo todo así en conjunto, sí dije, wow, es que Stephen King no está retorcido. Realmente yo creo que sabe describir y escribir la naturaleza humana en todos sus matices o en muchos matices. Y eso es algo bien padre, pues obviamente, ¿no? En un pueblo chico, puritano, conservador, en donde todo mundo sabía los secretos sucios de todos, pero no estaba permitido exponerlo abiertamente, pues obviamente que algún detallito ahí de índole sexual fuera del matrimonio iba a ser súper reprobable. Entonces, eso es algo que me pareció bien padre, me encantó, también me lo estoy bebiendo. A mí te entiendo a la perfección de que ya lo acabaste. Digo, yo no he
tenido el tiempo suficiente y estoy entre leyéndolo y escuchando el audiolibro, porque pues sí, de pronto tengo que hacer varias cosas, pero qué increíble, me está encantando. Muchas gracias por poner este libro. Sí, muy bien, muy bien. Sí, estamos leyendo este libro gracias a Clau, que es súper fan de los vampiros. Muy bien, No, pues gracias, Clau. Sandra. Bueno, pues entonces aquí yo vuelvo pues a de lo que ustedes dijeron de los libros, de la importancia de los outsiders en las historias de King. ¿Por qué? Porque él conoce muy bien a su público y entonces él sabe con qué es lo que la gente se conecta más fácil, ¿cierto? A mí me dio mucha risa porque yo vi en una entrevista que él decía, a mí me pagan por hacer que ustedes se caguen y lo hace muy bien, ¿cierto? Entonces a él le preguntan, bueno, ¿a usted qué, Stephen King, a qué le teme? Y él decía, yo le temo a todo. Ahí me dan miedo los carros, me dan miedo las tractomulas, me dan miedo los aviones y sobre todo eso yo escribo. Y entonces lo hace de una manera excelente. Me llama mucho la atención en lo que yo les decía, que él se vale mucho de estas personas. Por ejemplo, Mark, por su no normalidad, por su conocimiento fuera de lo normal, fue que de pronto tuvo otro rumbo en la historia. Y por eso fue que, pues, que es importante, me parece a mí, como de todo lo que ustedes hablan, esta figura del outsider, de las personas que no son, eh, bueno, que no son como normales, se podría decir. Muy bien, gracias, Sandy. Vi que alzó la mano esta Yeli Cano. Ah, sí, perdón, espera. Me van a matar porque la verdad es que nunca había leído a Stephen King. Está volteada mi cámara, ahorita la acomodo. Creo que me había ido una parte por lo que comentaba Héctor, en donde algo parecido surgió conmigo misma en el sentido que dije, no voy a leerlo porque es algo muy comercial. Y entonces yo me iba más por Lovecraft. Espérenme, déjenme ver si puedo acomodar la cámara. Y cuando vi en su círculo de lectura que tenían a Lovecraft, dije, me había metido en ese. Pero una vez empecé a leer a Stephen King, y bueno, sobre todo este libro, que por lo que alcancé a buscar, o bueno, encontrar, es el segundo que escribió. Estoy así como que impresionada por lo que escribe y cómo lo escribe además. Encontré un dato importante o un dato interesante donde dice que es un tributo a Lovecraft y tiene pues algo de parecido, ¿no? Sobre todo en la parte esta que comentó Nadia, donde describe al encargado del vertedero. A mí me pasó algo muy curioso con Lovecraft cuando lo estaba leyendo, en donde tuve que pararlo porque no pude más. Y dije, ya no. Ahí quedé con los mitos del Tulú después de haberme leído como 5 y que ya no puedo más con eso. Entonces, cuando leí esa parte, volví a recordarme las partes o los fragmentos de la repugnancia que me causaba leer fragmentos de Lovecraft. Y es algo muy impresionante cómo es que logra hacer esto Stephen King. Les digo, jamás lo he leído, jamás lo había leído, me resistí a hacerlo y cuando vi en el círculo de lectura que iba a estar, dije, creo que es momento, ¿no? Ahora sí, es momento porque ya me tardé, hay muchas referencias sobre él y entonces dije, voy a empezar con este. La verdad que no estoy nada arrepentida de haberlo intentado. Y pues yo los escucho y referencian muchos libros y dije, no, pues entonces tengo que hacer más ahora. Y no, Sandra, no espoleaste, creo que eso que hiciste con Susan o que dijiste de Susan
no sé cómo le voy a hacer al rato, pero voy a tener que llegar hasta esa parte. Y no sé hasta qué página esté, porque me quedé 126. No puedo acomodar mi cámara, perdón. No te preocupes. Yo creo que me voy a tener que desvelar llegando a esa parte. Ujú. Entonces, si yo abrí el micrófono y fue la que dijo, ay, no digas. Entonces estoy tan clavada ahorita en esa historia, pero es que además de repente empieza a lanzar personajes, y así como el de Sandy, y dije, ¿y ahora qué pasa con Sandy? ¿Qué pasa con el niño? O sea, denme más acerca de eso. ¿Qué pasa con el señor del vertedero, no? Que se queda en la última frase que no la voy a decir, y ahora qué más sigue con él. Y entonces así va lanzando como personajes, pero eso que hace de irlos lanzando, pues como que te va envolviendo más de saber si ya en el siguiente, ahora sí me termina de explicar lo que pasa con Sandy y con el niño. Y a ver si en el siguiente me termina de explicar, pues, qué es lo que va a pasar con el señor, ¿no? Del vertedero de basura. Y esta parte, cuando, pues tampoco la quiero mencionar, pero pues creo que ya lo mencionaron los demás, cuando llegan a dejar la caja, cuando llegan a la casa, me recordó así como que muchas escenas de la película de Nosferatu, esta de 1900 no sé y qué tantos, en blanco y negro, y eso es una película que me súper encanta, no sé mucho tampoco de cine, pero me gusta mucho esa película. Y entonces cuando van bajando la caja hacia el sótano de la casa, dije, esto se parece ahí, como que tiene un poco de la película de Nosferatu. Y entonces, bueno, que voy a seguir, ¿no? Realmente fueron 2 días, creo que rompí récord. Normalmente leo muy poco por cuestiones de trabajo, pero esta vez sí me la aventé. Y es el primer libro que leo en electrónico. Para ser sincera, no me gusta hacerlo en electrónico, prefiero los libros físicos, pero no se me está haciendo pesado. Y la parte está interesante de King, en donde nunca había visto a ningún autor que hiciera eso, no sé si en sus demás libros lo menciona o lo hace. ¿Cómo es que por horas va detallando ciertos sucesos en el pueblo? Y cuando empecé a ver eso dije, a ver, esto nunca lo había visto en ningún libro. Y entonces me empezó, y por las horas, dije, esto es fenomenal, ¿no? Como por horas, y lo va describiendo y va creando toda la atmósfera de cómo es aparentemente un día cotidiano, entre comillas, pues en el pueblo, que no tiene nada de cotidiano, ¿no? Es algo, pues, algo, como decían, entre oculto, pero que sí saben, pero que todos conocen, pero a la vez nadie quiere decir nada. Entonces, hay muchos secretos en ese pueblo, y cada personaje cada personaje, así como lo veo, tiene tantos secretos en el pueblo, y que yo sé que en algún momento cada secreto de todos esos personajes que va mencionando van a salir y van a recrear toda una historia, ¿no? Y pues estoy así, esperando a ver qué es lo que logro en estos días. Les digo, es la primera vez que entro a su círculo de lecturas, es la primera vez que leo a Stephen King, pero ya hice mi lista, por eso fui la que pregunté de cuál libro estaban hablando, y ya me aclararon que es el de Rose Mader. El retrato de Rose Mader, sí. Ajá, entonces ya le puse un asterisco y va a tener que ser el que sigue. Pero además, la otra cosa es que también lo mencionaban, como que dije, no, yo nunca lo voy a leer, es demasiado comercial. Así yo creyendo que no, pues nunca lo voy a leer. Pero pues al saber de la película de Rabia de Carrie, de escuchar de Cementerio de Mascotas, dije, pues sí, o sea, todo ese universo, es todo un universo completo, y está ahí, ¿no? La esencia de Stephen King en muchas adaptaciones. Yo no sabía tampoco que, por ejemplo, él había hecho esta de la chica que amaba ay, se me olvidó. Es libro de la chica que amaba Tom, no sé qué, ustedes que son fan de King me van a sacar de duda ahorita. Y el de la cúpula. A Tom Gordon. De él, de la cúpula, de ese libro,
Y alguna vez me hicieron una reseña, pero yo ni idea de que fuera Stephen King el autor. Entonces, pues, tiene un buen de libros y creo que empecé en buen momento para leerlo. Y creo que di con el libro que tenía que dar después de haber leído a Lovecraft para volver a retomar a esta lectura, ¿no? Esta lectura de terror que sí hubo un tiempo en que la dejé porque la verdad es que me daban pesadillas con Lovecraft. En serio que sí. Entonces, pero me gusta mucho también y di con el puro, creo que clave, porque eso me va a hacer retomar otra vez a ambos. Entonces, pues, igual agradezco que lo hayan subido y espero terminarlo pronto. Muy bien, muy bien. Pues bienvenida. Ya estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya no leo todos los mensajes, pero dejo los links que eso sí envían y ya los voy dejando. A mí me hubiera gustado apasionarme tanto con Lovecraft como con King, pero ahí voy despacito. Sí, son pues mundos, son mundos bien surrealistas, ¿no? Pero que en cierto punto tienen verdades que ocurren en muchos lugares. Sí, tiene sus cosas cada uno. Sí. Pues muy bien, pues bienvenida, Yeli. A ver, Gracias. sigue Dorian, Marisol, Nadia, Héctor. Estás muteado, Dorian. Es tu primera ¿Listo? sesión. Ahí ya te Sí. escuchas. Ahorita los escucho y la verdad es que creo que todos tenemos una relación amor-odio con este tipo porque no hay un punto intermedio con él. La realidad es que el libro de repente es bueno, y luego baja y luego llega un personaje que dices, lo amo, ¿no? Y pum, lo mata el desgraciado, ¿no? Sí. Y dices, ¿qué te pasa, no? Y total, llega el punto más álgido donde dices, bueno, ya lo mataste, ya lo vas a resolver, y no se avienta una moneda al aire y pum, se resuelve, ¿no? Y dices, ¿qué sucede? Pero también, como bien comenta Jelly, hay muchas personas que les explota la cabeza lo que es el multiverso de DC, ¿no? De Iron Man. Y la realidad es que esa gente, pues yo creo que en su vida ha agarrado un libro de este tipo, porque es súper extenso. Todos los libros son conectados. Yo comencé a leer porque una chica me regaló el libro del pistolero Ujú. y hoy día también amor-odio con ella, ¿no? Porque no me introdujo un mundo interminable de libros. El pistolero y de ahí pum, surgen otras más y en todas hacen referencia. Si no es Randall Flagg, es otras personas, el Rey Carmesí, etcétera, ¿no? Sí. Y de incluso que tú piensas que es un payaso y resulta que no, y que sembra y shalala, ¿no? Infinidad de referencias entre libros. Pero la verdad es que es un punto de quiebre porque de ahí, pues yo he conocido otros escritores como ahora, su hijo Joe Hill, ¿no? Que la Ujú. realidad, sus novelas a lo mejor no son muy buenas, pero los cuentos son buenísimos. De ahí, no sé, Cliff Barker o se me olvidó ahorita el nombre de otra chica que también otro universo de vampiros, la que escribió Entrevista con el vampiro, se me olvidó su nombre, Anne Rice. Anne Anne Rice, Rice. que se nos fue hace 1 año y medio, ¿no? Sí, más o Muy menos. Pero la bien. verdad es que esos escritores ya no son abundantes, pero son buenísimos. Desgraciadamente, pues sí, pues tiempo nos va a hacer falta para alcanzarlos a leer a todos, porque pasa con Stephen King. Acabas de adquirir un libro y ya resulta que en 2 meses ya está el otro. Pero atrás de ese vienen otros 3 que el cabrón ya está escribiendo, ¿no? La realidad es que, pues sí está un poco trastornado a mi punto de ver las cosas, porque tantas ideas no son de una mente sana, y menos unirlos de la manera en que lo hace, ¿no? Pero la verdad es que está súper chido y a todos es admirable que se reúnan en estos grupos para poder expresarnos. Muy bien. Gracias. Pues bienvenido, Dorian. Gracias. Marisol. Hola, buenas noches. Hola. Pues rápidamente, para que no extenderme, yo
yo sí he leído poco de King por el entusiasmo de Omar. Leímos Niebla, que sí me pareció súper palomero. Leímos ¿qué libro era el de su hijo Omar que leímos? El traje del muerto. El traje del muerto, ¿no? Sí. Que también así como que las locas e ignorantes, ¿no? Aventuras de... Pues yo lo que quiero decir de Stephen King, y bueno, nos topamos con El Resplandor, que yo solo había visto la película, que soy muy fan de la película y que había tenido oportunidad incluso de ir a la exposición que hubo en la Cineteca Nacional, que traía parte del montaje de la escenografía, etcétera. Y después leímos Doctor Sueño, ¿no? Y bueno, yo creo que Stephen King, considerando que sus primeras obras son en la década de los 70s, pues es un autor que de alguna manera lo encontramos dentro de una sociedad que tiene una manera de abordar la vida, el famoso American Way of Life, ¿no? Y me parece que Stephen King podría ser hasta un escritor como un tanto costumbrista, porque es una sociedad norteamericana que no queremos ver o que no es la que necesariamente se ve como en este tipo incluso un poco como de propaganda de un estilo de vida que no lo es, ¿no? Y lo vemos ahora con la desaceleración de las economías, sobre todo la de los Estados Unidos, que es una sociedad con muchos problemas, ¿no? Drogadicción, analfabetismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo en la obra de King que él recupera mucho de eso, ¿no? De una sociedad que tiene una parte rural muy segregada por el gran crecimiento de la economía, que lo es, ¿no? Una parte de una comunidad que justo se encuentra como, no es como en México, que a lo mejor pones tu tiendita y a lo mejor de pronto puedes crear de ahí un gran negocio, ¿no? Allá de pronto están ya ahogados con esta parte de los monopolios económicos. Y entonces se dan esos pequeños espacios donde es un pequeño grupo rural o incluso en las ciudades, donde son unos universos un poco como nuestros barrios, por poner un poco en esas cercanías, ¿no? Entonces a mí, ahorita que estoy leyendo este libro, que es uno de los primeros, como ya se ha mencionado, pues me gusta asomarme otra vez, ¿no? A una época setentera, como decía Claudia, ¿no? Considerando el contexto sociopolítico de la época, ¿no? Y te das cuenta de que, por eso me atrevo a decir que un poco ese costumbrismo, ¿no? En términos de plantear muy bien lo que estaba sucediendo en la sociedad de los Estados Unidos en ese momento. Y eso también me parece como muy interesante del aporte de este autor, ¿no? Además del gran universo, además del de las grandes historias que nos regala, de también describir sin rubor, pues, cómo es la sociedad, ¿no? O cómo estaba la sociedad, o cómo cambia la sociedad, ¿no? De sus primeras obras en los 70s a las últimas, pues hay, sí, o hay unas constantes, ¿no? De que no es ni la sociedad perfecta que de pronto la maquinaria hollywoodense puede mostrarnos, pero también es una sociedad pues llena de oportunidades y de cosas buenas, pero también cosas por cambiar. Y bueno, la historia, la verdad es que yo no he leído, no avanza mucho, llegué hasta el personaje, de la descripción de los personajes, llegué hasta ese personaje que está en el basurero, pero pues quiero terminar y bueno, me metí ahorita porque pues los quería escuchar, ¿no? Porque se me hace súper enriquecedor todo lo que se comenta en cuanto al autor, en cuanto a la obra, en cuanto a las demás obras y si son fans o no, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que sí me gusta lo que he leído de él, ¿no? Lo poco que he leído de él. Me sorprendió gratamente, porque creo que es un prejuicio de pronto de las personas cuando tenemos un escritor taquillero, ¿no? Nos pasó un poco cuando en el círculo leímos el primer libro de Los hombres que amaban a las mujeres. Bueno, casi nos excomulgan y todo el mundo se enojó y por qué, algunos se fueron del círculo, etcétera.
pero la verdad es que es un gran libro, ¿no? Está muy bien escrito, ¿no? Entonces, pues no hay que tenerle miedo a los bestsellers o a esos libros, digo, no a todos, ¿verdad? Porque podríamos mencionar a varios autores, pero me da gusto que uno pueda coincidir con fans, y con conocedores, y que los leen desde muy chicos, etcétera, y pues aprender de ustedes. Gracias. Muy bien. Es Marisol. Héctor. No, Yo nada sería más yo. eran unos datos pequeños. Adelante, no, yo. Nadia. Adelante, Héctor, y acabando voy yo. Bueno, es pequeño nada más. Lo que yo mostraba ahí era de la moral que trataba de traer con el personaje, era que a pesar de ser chantajeado podía haber cambiado, ¿no? Porque sabía que era el niño. Y un dato que se me hizo chistoso al principio, que era cómo le quería poner al libro, que era Second Coming, como segunda venida, ¿no? Que era referencia. Y que le dijo a su esposa, no le pongas ese título, va a parecer manual de porno, ¿no? O sea, eso me partió de recién en mente. La verdad es que sí está muy, muy cajeto eso de King. Ya, adelante, Nadia. Gracias, Héctor. Sí, o sea, totalmente, ¿no? Los actos abominables no dejan de ser abominables, no importa el por qué. Pero bueno, algo que se me olvidó comentar hace rato es que también me gustó el personaje del vampiro corruptor y del vampiro que sabe los secretos de todos. ¿Cómo le hace? Poderes de vampiro. Pero eso es algo bien, bien interesante, ¿no? De cómo incluso sabe cosas como los estados financieros del vendedor de bienes raíces, ¿no? Y sabe del abogado que tiene en Maine y sabe de situaciones que no habría manera si no tuviera esos poderes sobrenaturales o esas capacidades como de lectura pues tal vez lectura de mente o de lectura de personas, ¿no? Eso es algo que se me hace bien padre también, cómo maneja la personalidad del vampiro, además de este personaje seductor, y que sí es como más hollywoodense, de hipnotizar con la mirada y de situaciones así, y de que incluso la voz es como también un canal por el que domina y controla a las personas. Me gustó eso también. Gracias. Sí, es que tiene elementos, este libro particularmente tiene elementos del vampiro clásico, o sea, retoma ciertos elementos de Drácula, retoma ciertos elementos de Nosferatu. Hace rato no recuerdo quién comentaba de Nosferatu, creo que fue esta Yeli, ¿no? Que le recordó a Nosferatu. Y efectivamente se siente muy Nosferatu, pero también como que le da cierto giro al tema vampírico y lo trae a lo contemporáneo, y eso me parece que es bien interesante. Antes de, por ejemplo, creo que Anne Rice se publicó casi al mismo tiempo que Stephen King en sus primeras obras vampíricas, Poquito pero antes. Anne Rice le empieza a dar un toque distinto a la obra del vampiro, y este vampiro no se siente como los otros vampiros. Por ejemplo, si leemos Drácula, bueno, justamente la sesión pasada la antepasada fue de vampiros, que hablamos de Carmila, hablamos de Drácula y hablamos del vampiro de Polidori, y habíamos hablado de los elementos psicosexuales que tiene la obra vampírica desde sus inicios. Particularmente este vampiro que desarrolla aquí no es un vampiro sexual, es un vampiro que es como una bestia, como un monstruo, es directamente un monstruo, y me parece que está súper bien descrito, y le mete un toque muy particular, muy característico. Vaya, el señor Barlow se vuelve un icono de la cultura popular. Hay tantas imágenes de Barlow, hay tantas referencias a Barlow en todos lados, que se va a volver un personaje muy importante pues, de la Vox Populi. Y me parece que es muy buen vampiro, y creo que de las obras que son más terroríficas de Stephen King son de El misterio de Salem Slot, El Resplandor. Es que vaya, es que son clásicos, y además la forma en la narrativa se siente muy clásica, que es algo que particularmente habíamos hablado en El Resplandor, que es un libro que también se siente muy clásico, a la onda Hill House, a la onda de esos autores clásicos de, vaya, Drácula, Bram Stoker. Se siente muy clásica la obra, y pues vaya, pero Stoker no es un vampiro, según yo.
A ver, Es a que ver, lo confunde, ¿no? Con Stracker, es el socio, ¿no? Del vampiro, o sea, pero él no. es el típico esclavo del vampiro. Sí, Straker es es el que un conoce todos los secretos, realmente, no es y tanto. es el típico esclavo de vampiro que sale, por ejemplo, también en Déjame entrar, ¿no? Que la niña tiene al esclavo vampiro y siempre salen en las historias, los libros de Anne Rice también habla de los esclavos de los vampiros que están ahí. No son vampiros, pero están ahí ayudando a los vampiros. El familiar del vampiro. El familiar, exactamente. A ver, Claudia y Marisol alzaron la mano. Adelante, Marisol. La dejé arriba. No, adelante, Clau. Ah, ya. No, yo nada más quería comentar lo que platicaba Omar. Efectivamente, primero escribe Anne Rice en 1973, entrevista con el vampiro, y luego viene Salem Slot en el 75. Sí, de lo que me llama mucho la atención es que en pocas veces, no sé por qué, se menciona también como el Anne Rice en el sentido de cómo también tiene influencia en varios autores. En algún momento también King lo menciona, muy pocas veces. Él era más fan de Shirley Jackson justamente, porque va más, ahora que hablábamos de los conceptos, habla más de si la casa, habla más del bullying, habla más de la familia, pero también tiene sus buenos conceptos con Anne Rice. Y nada más para terminar, que no quería dejar pasar el comentario, es justo que decía Omar que a él no le había gustado tanto Rabia. A mí, fíjate que fue de mis libros favoritos, pero de toda la historial de King, que por lo regular se reinventa en cuestión, hablando de cuestión editorial, vuelve a sacar como versiones más actualizadas de sus libros, y del único que nunca sacan justamente es del de Rabia, precisamente por todo el tema pues que conlleva, ¿no? La parte social hacia, pues, pues al final de cuentas habla de matanzas y de matanzas a estudiantes y de cómo se hace este tipo de situaciones. Entonces, pues básicamente es eso, nada más lo quería platicar con ustedes. Sí creo que King comenta o tiene demasiados temas de qué platicar, un poquito también lo que decía Omar, ¿no? De le gusta o conoce muchos temas y es lo que le gusta estar platicando en muchas de sus obras. Y bueno, no me quería ir sin comentarles la parte de Rabia, que justo es uno de los libros que no ha actualizado de manera, por decirlo de alguna manera. Sí lo puedes conseguir en libros de viejo, si lo quieres físico, me parece que en línea también, pero no es un libro como que él se sienta particularmente cómodo. Entonces, bueno, nada más quería platicar eso. Y por ahí, hola Alejandro, ¿cómo estás? Creo que tú levantaste la mano. Hola, hola, buenas noches a todos. Ya por fin los conozco, siempre estaban ahí echando chismecito rico y dije, no me puedo quedar sin estar ahí en el chisme con ellos, ¿no? Entonces, esta vez, me vine corriendo, ya Adelante. del trabajo ya vengo para acá y entonces ahí estoy. Pues nada, igual que creo que, bueno, por ahí ahorita lo que alcancé a escuchar. También para mí es mi primera vez con Stephen King, ¿no? Había empezado con Cementerio de Mascotas ahí un poquito, empecé a leerlo, pero cuando vi que iban a tenerlo de de Salem Slot, dije de una vez, para luego es tarde, ¿no? Y empecé con esta lectura, con este club, y la verdad que me ha gustado bastante. Yo, como les comentaba, no lo había leído antes, así que para mí todo es nuevo y la verdad que me ha agradado muchísimo, muchísimo. Creo que su narrativa es bastante, te presenta la temática de una manera muy familiar y bastante dinámica, ¿no? Ya por ahí lo que decían, por ejemplo, de Déjame entrar, ¿no? Que va bastante lento y hasta la página 200 tantos va empezando a meter como la acción, y aquí no, o sea, ya desde las primeras, bueno, no, desde las primeras como las primeras, ya después de las 100 empieza a meter como estos elementos,
y la verdad que eso lo vuelve bastante dinámico. Me llama mucho la atención varios puntos, ¿no? Yo creo que al ser una obra pues como muy de los 70s, nos muestra como este surgimiento o plasma bastante lo del thriller, ¿no? Así como esta parte de su mezcla con el cine noir, ¿no? Estos elementos que tienen, creo que se ven bastante ahí en sus obras. También, pues como el miedo está afuera, ¿no? Me gusta mucho que se ve, que sabe plasmar las dinámicas sociales sin tener que centrarse tanto en ellas. O sea, la verdad que me sorprendió bastante eso, porque no da mucho peso al desarrollo de las relaciones sociales, pero sí te da a entender, por ejemplo, Susan y sus padres, qué relación tienen, ¿no? O los personajes que están en el pueblo, a pesar de que son varios, sabe cómo conectarlos, y me gustó muchísimo eso porque no lo había sentido antes como, digamos, con otro autor que supiera describirte las relaciones al interior de un lugar sin centrarse tanto en ello, ¿no? O en el lugar. Que también es esta parte como del peligro está afuera, ¿no? Cuando ellos venían de los 70s, por ejemplo, ¿no? Saliendo de estas guerras de Vietnam, ¿no? Y que estaba afuera los asesinos seriales, estaban, no sé, John Wayne Gacy, el hijo de Sam, ¿no? Que estaban en boga toda esta parte de los asesinos seriales, y es aguas, los que están afuera, lo que está afuera es el peligro, pero también nos muestra estas relaciones peligrosas al interior de las familias, ¿no? Como, digamos, tóxicas, por así decirlo, ¿no? Con Susan y sus padres y la mamá, sobre todo la mamá, ¿no? La crudeza, justamente, yo creo que lo duro viene desde el inicio cuando son los niños, ¿no? Normalmente estas situaciones cuando te esperas que quien muera sea un adulto, ¿no? Pero cuando es un niño, tiende a tocar fibras un poquito más sensibles en las personas, ¿no? Y aquí te muestra justamente de eso de que van saliendo ellos, de esta crudeza del ser humano, y que sabe cómo plasmar las emociones de los seres humanos en tan poco. Cuando te escribe el funeral, la reacción de la mamá, cuando sabe que su hijo está muerto en el hospital, por ejemplo, en el funeral, no se centra tanto en ello, pero sabe las palabras clave para describirte la escena y que te dé tiempo de imaginarla y concebir, por así decirlo, el dolor que podrían estar pasando los padres, ¿no? Entonces, eso se me hizo como wow, ¿no? Fabuloso. Y pues yo creo que sería básicamente eso, ¿no? Lo que más me ha gustado, y pues bueno, gracias. Gracias, Alejandro. La verdad es que algo muy particular que comentaste, primero que nada, qué lindo que retomaras la esencia del libro, porque luego creo que nos divagamos y nos vamos por aquí por allá, pero qué lindo que hayas retomado la esencia del libro. Pero sí tienes razón, o sea, sí creo que la parte de los personajes como tal y de estas sensaciones humanas que te refleja el autor es particularmente algo muy, muy de Stephen King. Yo también lo he platicado por ahí con Omar en algún momento. Creo que para mí, yo soy más Anne Rice que Stephen King, pero Anne Rice también lo hace, y eso es muy, muy padre, que es esta humanización, a final de cuentas, de los monstruos y la parte monstruosa que manejamos los humanos. Creo que es algo que hace mucho ambos autores. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, qué bueno que te pudiste integrar, Alejandro. Y muy buen aporte. Fui por mi esposa a la parada, entonces ahí venía con el celular escuchando, pues sí te escuché todo. Muy bien, pues ¿alguien quiere comentar algo más? Si no, para ya, a ver, Eli. Gracias. Es algo general y fuera del tema tal cual del libro de Salem Slot, solo porque lo mencionaron constantemente durante la reunión sobre esta renuencia o reticencia de repente a leer libros comerciales o bestsellers. Chicos, divórciense de esa idea. El Quijote fue un bestseller, es un bestseller. Varias historias de Shakespeare fueron bestseller. Mataron Ruiseñor, La peste de Albert Camus, 1984 de George Orwell. O sea, El perfume, o sea, son muchísimos libros que fueron en su momento muy comerciales o que llegaron a muchas personas. Divórciense de esa idea de si es comercial o es bestseller, no hay que leerlo. No. El claro ejemplo, El Quijote, es bestseller. Entonces, solo era eso. Me quedé con la espinita. Sí, yo también algo que
que recomiendo es que, mira, tenemos solamente una vida, lee lo que quieres, lee lo que te gusta, lee lo que disfrutes. Yo la verdad es que, pues últimamente, en los últimos años he leído bastante a Stephen King y me gusta mucho su obra, la paso muy bien, o sea, es algo que voy descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo, y cuando puedo, pues lo vuelvo a releer y digo, ay, esto me gustó mucho, esto me gustó mucho. Y así tengo varios autores que son así como autores fetiche que los vuelvo a buscar y los vuelvo a buscar y digo, ay, por ejemplo, este año no leí la saga de Crónica del Asesino de Reyes de Patrick Rothfuss, pero la suelo leer cada 3 años, cada 2 años para mantenerla fresca para cuando salga el siguiente libro. Ya me toca darle una segunda vuelta a Juego de Tronos, a Canción de Hielo y Fuego, porque a lo mejor el año que viene ya sale la siguiente parte. Ay, Omar, yo estoy igual, mi esposo está igual, yo le digo, ¿sabes qué? Desentiéndete, probablemente ni llegue, y si llega, qué bueno, pero no lo esperemos porque es más decepción. Sí, entonces yo creo que hay que leer lo que nos gusta, lo que disfrutemos y pues he escuchado a mucha gente que de repente hace críticas a Stephen King y digo, pues, oye, eso que tú estás comentando me da a entender que ni siquiera lo has leído. Y me pasa con mucha gente que yo administro la página de Virgulilla y leo muchos comentarios de la gente. Ahorita la página de Virgulilla ya parece que es una página del terror, cuando pues normalmente es de libros y cultura general, pero como este círculo de lectura particularmente ha tenido mucha atención del público, pues ni modo. Y los otros, yo tengo otros 2 grupos de lectura y ya están más o menos llenos, entonces ya no los publicito tanto porque digo, bueno, se me van a saturar y bueno, ya están saturados, entonces ya no meto tanta publicidad para esos grupos y pues a lo que mantengo abierto es este grupo de lectura y veo que a la gente le llama mucho la atención. Entonces, pues es un espacio y si vamos a leer autores bestsellers, autores que son súper populares, pues y si nos gusta, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Yo lo disfruto bastante. A ver, Yeli. Sí, nada más para terminar, si era la parte, ¿no? Que yo decía, pero bueno, alguna vez leí la frase que dice, no hay libro malo, solo pues no es de tu interés, ¿no? Entonces yo creo que aplicar como que esa parte de que no hay libro malo, incluso ni los de Coelho, ¿no? Pero solo que no son del interés. Ajá, entonces tal vez no me había llegado el interés por Stephen King, pero pues ahora ya surgió. Entonces sí, de todos los libros, pues aprendemos muchísimo, incluso hasta pequeñas frases, ¿no? O por algo los recordamos. Y sí es cierto, ¿no? Lo que dice Elizabeth, o sea, el Quijote, pues es un bestseller y pues, a la fecha sigue siendo un libro sumamente enriquecedor y sorprendente en el uso del lenguaje. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. Muy bien, pues disfrutemos a este autor. Yo creo que vamos a ver a qué ritmo van avanzando las lecturas. Yo tenía planeado 3 sesiones para este libro. Yo creo que sí nos da, a lo mejor y 4, ya para el año que viene, ya en unos menos de 20 días, empezar con el calendario. Recuerden, este círculo va a ser exclusivamente de terror, exclusivamente de obras de terror. Entonces vamos a estar abordando diversos autores, nuevos, viejitos, diversas temáticas alrededor del terror. Entonces, se pueden sumar a los que quieran. Las puertas están abiertas para todos y pues disfrutemos de ese espacio. Si quieren otro tipo de literatura, tenemos otros grupos ahí donde leemos de todo tipo de cosas. Entonces, tenemos espacio para todos, ¿vale? Y pues bienvenidos a los chicos nuevos que se sumaron con nosotros y nos vemos la próxima semanita, ¿vale? Yo creo que vamos a leer, de momento le ponemos la meta se me olvidó poner la meta de Solar 2, vamos a poner, yo creo que por la página Mark 1, sí, capítulo Mark 1, que es por ahí de la página, en el PDF es en la página 306. Es el doble, justamente lo doble de lo que leímos ahora, ¿no? Bueno, no, es la misma cantidad de lo que leímos ahora. ¿Es Mark, qué dijiste? Mark 1.
Omar, ¿vas a dar el calendario del año entrante o me vas a dar chance de leer Apocalipsis? Sí, espérame, pero es Mark 1, debe de ser de la parte. Espérame. Sí, es Mark 1. Lean Mark 1. Está Mark 1. De todos modos, ahorita les mando una captura al grupo de WhatsApp. Los que no estén en el grupo de WhatsApp, si son nuevos, me avisan, por favor, para que los agregue al grupo de WhatsApp. ¿Vale? Y por ahí preguntaba un par de personas para entrar al enlace en WhatsApp. Sí, si quieres, algo que les he comentado a varios es que si quieren agregar a amigos que estén interesados en el grupo de lectura, nada más avisen a mí, yo les comparto el enlace. El enlace ya es privado porque no queremos que nos vuelva a entrar gente grosera, que insulte y cosas así. Entonces, si se dan cuenta, ahorita ya no ha entrado tanta gente al grupo de WhatsApp. Ya somos un montón de todos modos, pero trato de como moderar mucho eso para que no entre gente que sea grosera o entre aquí en el grupo en la sesión, personas que vayan a hacer alguna grosería como en una sesión que tuvimos, ¿vale? Les iba a mandar la captura se las mando al grupo de WhatsApp, ¿vale? Esta página. Oye, Omar, Sí. ¿vas a compartir el calendario del próximo año o más o menos tendrás algunas cosas? Es que quiero aprovechar un descuento de una librería que tiene todo el mes para ver si puedo comprar algunas cosas. El calendario yo creo que lo comparto en la próxima semana. Es que todavía no lo tengo completo. No he tenido tiempo Ajá. de sentarme y organizar el calendario. Igual podemos hacer solo la mitad del año, del próximo. Ándale, ajá. Sí, podría ser. Yo creo que igual y lo organizamos este fin de semana, ¿no, Clau? Sí, lo hacemos. Súper, gracias. Incluso trimestral, ¿no? Para que tampoco nos veamos como tan presionados. Sí. Vamos viendo. Muy bien. Pues entonces, pues nos vemos la próxima semanita. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Pasen una excelente noche. Disfruté mucho la sesión. Gracias por estar. De verdad, gracias por estar. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Bonita noche. Bye. Descansen. Bye. Bye.